del 15 al 17. Porque alguien por ahí me puso 27, pero no existe, así que debe ser el 17. Bien, mis hermanos. Vamos a darle lectura, nos ponemos en pie y le damos... Sí, mi hermana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 adelante. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Señor, te doy las gracias en esta tarde y te ruego, Dios amado, que dirija mi vida, que hables a los corazones, Señor, de mis hermanos, mediante tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Mis hermanos, esta segunda carta de los tesalonicenses es una carta que Pablo escribe para explicar la primera carta. ¿Cierto? En la primera carta él habló de que el Señor Jesucristo venía. Y habló de que el Señor Jesucristo venía en gloria y que la iglesia subía y los muertos en Cristo subían. Y la iglesia de Tesalónica se asustó. Se asustó, dijeron, el Señor va a venir, dejemos de trabajar, dejemos de estudiar, dejemos de hacer todo, porque el Señor va a venir. ¿Cierto? Aquí en el 2, en el 2 dice, en el 2.2, ahí mismo en la carta dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, habían hermanos allí, hermanos, alertando a la iglesia de que Cristo venía. De que Cristo venía y que dejen de hacer todas las cosas porque Cristo venía. Hermanos, si el apóstol tuvo que ordenar las cosas, seguro que alguien le avisó. Pablo, ¿sabe lo que pasó después que la primera carta pasó?
que nos lleva que va quitando los pecados de nuestra vida. Nosotros vivimos una vida llena de pecados. Ahí ustedes tienen de nuevo el ejemplo de aquel varón que vino, Mario, ¿cierto? Si el Señor toma ese varón, lo va a ir perfeccionando, va a llegar el momento en que ustedes no lo van a conocer. Va a decir, ¿y este es el mismo? Hay un hermano que yo conocí cuando recién salió de la cárcel. El hermano Edmundo Mesa. Él salió de la cárcel y caminó así. Y como que se le quedaba un pie atrás así, porque era delincuente. Y caminaba así como atemorizando a la gente. Y cuando el Señor lo llamó, todavía caminaba así. Y sabe, hablamos, hermano, largo con él, y él me contaba su testimonio de que tenía 3 balazos en el cuerpo, no sé cuántas puñaladas en el cuerpo, y que era un hombre muy violento. Y un día, estando en la cárcel, le dijo: Señor, si es verdad que tú existes, así le dijo en la cárcel, si es verdad que tú existes y lo que dicen los evangélicos es verdad, permíteme que yo vaya de aquí hasta la iglesia de los evangélicos y que nadie me mire, que nadie me toque. Si alguien me mira, yo le voy a pegar. Si alguien me pasa a llevar, yo le voy a pegar. Y yo voy a entender que tú no existes. Imagínese, por hermano. Y se levanta, y ¿sabe lo que pasó? Los presos hicieron como una especie de pasillo, pero mirando hacia afuera, le dieron la espalda, y quedó como un pasillo, y él llegó hasta la iglesia, y ahí lo tomó el Señor. Y lo transformó. Y hoy día ya camina súper bien. Usted lo ve caminar, anda en las calles predicando el evangelio, y hay una transformación, porque a eso vino el Señor, a transformarnos, a hacernos nueva criatura. Entonces, cuando predicamos el evangelio del reino es vivo. La palabra de Dios es viva y transforma. Transforma el alma, transforma el espíritu, transforma, hermano, lo profundo del corazón. Siendo inmerecedores de la gloria de Dios, Él quiso bendecirnos, hermano, en lo económico. Él quiso bendecir, hermano, nuestra vida en todas las áreas. ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor y mantenernos firmes en la fe y mantenernos firmes en la doctrina que el Señor nos dio? Amén. Esta doctrina dice que todo lo que el hombre pueda hacer para salvarse no sirve. Imagínense, hermano, que usted está en una inundación y que la única forma de que pueda usted sobrevivir en esa inundación es que llegue un helicóptero y lo lleve. ¿Qué puede hacer usted? ¿Un helicóptero de madera sobre el techo para hacerlo volar? ¿Uno de papel? ¿Qué puede hacer arriba de ese techo? Nada más que esperar. ¿No es así? Nada más que esperar. Y cuando llega ese helicóptero a rescatarlo, usted no hizo nada para ser rescatado. Absolutamente nada. El helicóptero llegó, bajó a la persona, lo amarró a usted y lo sacó y lo salvó de la inundación. Entonces, ¿qué hizo usted para que el helicóptero llegue? Nada. ¿Cierto? Asimismo, ¿qué hice yo para lograr ser salvo? Nada. El Señor llegó a mi vida, el Señor hizo una obra en mi vida y yo no hice nada. Y el Señor me transformó. Entonces el apóstol dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consolación y buena esperanza recibimos de Dios. No solo esperanza, sino la buena esperanza. Hermano, el apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Usted sabe qué significa ese echar mano de la vida eterna? Es cuando está en el problema, en la dificultad, usted le ora al Señor y recuerda al lugar donde usted va a ir.
¿Pensamos en la eternidad nosotros? ¿Piensa usted dónde va a estar después que muera? Yo estoy seguro que voy a estar con Cristo. Y eso me anima, me da fuerza. Esa es mi buena esperanza. ¿Tiene usted esa buena esperanza también en su vida, que al morir va a estar con Cristo? No, pastor, es que yo no soy bueno. De nuevo, no tiene que ver con que usted sea bueno o malo, tiene que ver en que usted le crea a Dios. ¿Cierto? Cuando el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? No agrega, pero el que haga algo por mí, ese lo salvo, y el que no haga algo por mí, no lo salvo. ¿Dice así el texto? No, porque no vino Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, ¿cierto? Entonces, amado hermano, nosotros tenemos la buena esperanza de estar con Dios, de verlo cara a cara, y es una gran esperanza. Imagínese cuando hay tragedias, cuando hay dolor en nuestras vidas, ¿dónde puedo encontrar consuelo? Sino en Dios y en su esperanza, ¿cierto, hermano? Y uno le ora a Dios. ¿Sabe? En estas tragedias grandes que han habido, todos hablan de Dios, ¿se han fijado? Todo el mundo se acuerda de Dios. Pero ¿quién le cree de verdad? ¿Quién cree de verdad que el Señor está ahí? Que el Señor está ahí al lado suyo, que el Señor está llenándolo todo, que el Señor no solo lo quiere librar de una tragedia, el Señor lo quiere librar de la condenación, que el Señor hizo todo por amor, todo, absolutamente todo, y que Él nos da una esperanza de vida eterna, y nosotros tenemos que acostarnos esta noche pensando, si hoy muero yo voy a estar con el Señor, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor a aquel preso que estaba en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Sabe que yo medito y digo, si a mí me dijera el Señor eso, Jerónimo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo, Señor, que yo me conozco, yo sé quién soy. ¿Estás seguro, Señor, que a mí me vas a llevar al paraíso? Pero el Señor me dice que sí. El Señor me dice que sí. ¿Sabe? Nosotros tenemos que creer al Señor. Hay una iglesia en la Villa Prat, en la comuna de Providencia, me parece que. Y ahí había un anciano que me parece ya partió a la presencia del Señor. Un anciano le llamamos a los dirigentes de la iglesia. Hermanos, si a él lo llamó el Señor de la siguiente manera. No sé cómo llegó usted a la iglesia, todos llegamos distintos, ¿cierto? Pero a él le tocó así. Ese día el punto de predicación estaba en Plaza Egaña y él estaba ahí en un asiento en la Plaza Egaña, lamentándose de su existencia, y el jefe de punto le dice a una hermanita, hermana, predique usted, y la hermanita le dijo, no, que yo no sé predicar. Hermana, predique. Y la hermana sale adelante y la hermana dice esto, y bien calladita con el micrófono, apenas se escuchó, Cristo sana, Cristo salva, y se fue a su lugar. Y ese hombre en la banca sentado en la plaza escuchó, Cristo sana, Cristo salva. Yo necesito ser sano y necesito ser salvo. Se paró y siguió al punto y llegó a la iglesia. Nunca más salió de los caminos del Señor hasta que falleció. Con unas simples palabras, Cristo sana, Cristo salva. Porque las creyó en lo profundo de su corazón, que Cristo sanaba y Cristo salvaba. Entonces, retuvo esa verdad en su vida, toda la vida hasta que el Señor se lo llevó. Esto es lo que nos dice la palabra aquí. Tenemos una buena esperanza, tenemos una buena consolación, hermano, en el Señor. Tenemos obras que el Señor nos hace hacer por misericordia, pero que debemos retener esta verdad que hemos recibido y no cambiarla por nada.
retener esta verdad y estar firmes en esta verdad. Amén. No sé si usted ha estado en la situación de tener que sujetar algo y no soltarlo. ¿Le ha pasado alguna vez que te ha tenido que sujetar algo con fuerza y no tiene que soltarlo? Hermanos, eso es lo que el Señor nos pide. A veces nosotros no dimensionamos lo que tenemos. A veces nosotros no dimensionamos. Aquí habemos poquito, hermano. A mí nunca me ha importado, el pastor sabe, si hay un poco o muchos hermanos para predicar. Porque el Señor ama a cada uno. El Señor no dice, mi Espíritu Santo se va a derramar de 50 hermanos para arriba. No dice eso, o de 120. El Señor envía de su gracia a todos los que escuchan su palabra. Y usted tiene que tener firmeza y decir, yo voy a mantenerme firme en el Evangelio, así venga la tormenta, así venga el problema, así venga este o este otro, o que me prediquen de esta forma o de esta otra, yo voy a mantenerme en la verdad. Pablo dice, cuidado, no se dejen engañar por carta como si fuera nuestra, porque el evangelio falso se parece mucho al verdadero, en muchos aspectos, pero en la profundidad no se parece. En la profundidad no se parecen, hermano. ¿Saben que yo he visto el evangelio falso? Por ejemplo, una verdad del evangelio de Cristo es que mi pecado fue cargado en Cristo y que Él llevó mi pecado y fue crucificado por mi pecado y por su llaga fuimos nosotros sanados y salvados, ¿cierto? Esa es una verdad. ¿Qué dicen, por ejemplo, los adventistas? Que al final de todo el Señor va a hacer un juicio escrutinador y va a poner a la hermana Agustina en una pesa. Y ahí, si la hermana pesa para el lado bueno, se salva. Si la hermana pesa para el lado malo, se pierde. ¿Cómo? Hermanos, si Cristo ya llevó sus pecados en la cruz. Si Cristo ya pagó esos pecados ante el Padre, ¿por qué va a ir a un juicio escrutinador? Y al final el Señor va a tomar, dicen ellos, a Satanás y va a hacer pagar a Satanás por todos nuestros pecados. Hermanos, es una blasfemia pero gigantesca. Es quitarle la gloria a Cristo y dársela al diablo. ¿Cómo no van a pensar un poquito? Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mis pecados y fue a la cruz a morir por mí. Ya no va a haber juicio escrutinador ni Satanás va a hacer nada. Satanás se va a ir al infierno, hermano. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y esta es la verdad. Y esta es la verdad. Cristo resucitó por nosotros. Aún en los días de Pablo había gente que decía que la resurrección no existía. Pero Pablo decía, Cristo resucitó por nosotros, primicia de los que duermen en hechos. Es decir, todos nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó. Y vamos a vivir con Él. Amén. Retener la verdad, hermanos, no es fácil. Sobre todo ahora que hay tanta pelea, hermanos, tanta pelea por doctrina, tanta pelea de que yo tengo la verdad y este otro no tiene la verdad, y que no, yo estudié aquí, yo estudié en el seminario tanto, yo hice esto, y todos alegan tener la verdad. Pero el que tiene la verdad vive a Cristo. No es necesario tomar un megáfono y decir yo tengo la verdad. El que vive a Cristo con su vida publica a Cristo. Amén. Y con su vida está diciendo que Cristo vive en él. Amén. Entonces, esta es la palabra. Esta es la palabra que el mismo apóstol hacía como una especie de resumen de todo lo que ya había dicho. Tengan cuidado. Hay falsos profetas, hay apostasía, hay hermanos de todo en este mundo, pero usted retenga la verdad de Cristo. Amén. Entonces, cuando alguien le venga a decir a usted, no, ¿sabe usted que el Señor quiere que usted predique en las calles 60 o 70 horas a la semana o al mes? Y si usted cumple las 80 horas al mes, usted va a ser salvo. Mentira. No crea esas cosas. Amén. El Señor les bendiga.
Vamos entonces a ponernos en pie. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque hay tantos engañadores, como dice tu palabra, muchos engañadores han salido por el mundo, Señor, diciendo que son el Cristo, pero no lo son, mi Señor. Y yo te ruego que mantengan nuestra mente y corazón abierto a tu verdad, Señor, y que nos mantengamos firmes en esa verdad, Señor, de tu evangelio, mi Dios, de entender que tú eres Dios y que entregaste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta iglesia, bendice este local, Señor, que se ha abierto, Señor, para proclamar tu verdad, Señor, y que puedan llegar aquí los sedientos, Señor, los que necesitan de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.